Dios los bendiga, mi nombre es Johnny Stewart Páramo Herrera y hoy conocerán parte de mi testimonio. Johnny Páramo nació en la ciudad de Villavicencio, Meta, en el año 1986. Su infancia inicia muy marcada por los intensos problemas familiares. Cada día sus esperanzas por ver una familia unida se iban desvaneciendo. Parte de mi infancia la viví en el barrio que queda ubicado en Villavicencio, se llama La Vega. Allí viví con mi mamá y mi papá, trabajaban para una constructora. Mi papá es maestro de construcción, mi mamá le ayudaba a él. Tengo un hermanito. Desde que tengo conocimiento, mi papá ha sido un hombre que pues en ese tiempo era muy tomador de trago. Él tomaba mucho y de la manera que él tomaba, así mismo traía los problemas a la casa. Mi papá es un hombre muy trabajador, se hacía querer de mucho de la gente de ese sector. Mi mamá también ha sido muy trabajadora, se desempeñaron mucho en los quehaceres que ellos hacían. El problema de mi papá era que maltrataba mucho a mi mamá. Yo me acuerdo tanto que una vez llegó tomado a la casa y sin tener ningún motivo mi mamá la cogió y la golpeaba y la golpeaba hasta quizás hay veces hacerla sangrar y eso era muy fuerte para la edad que yo tenía, tanto que yo ya venía sintiendo como esa rabia hacia mi papá y eso se repitió una y otra vez. Me acuerdo tanto que una vez mi papá llegó de trabajar, él al mediodía, como la constructora que era cerquita, nosotros vivíamos, era en la bloquera. Mi papá llegó como al mediodía a comer y me acuerdo tanto que mi mamá siempre le servía en un plato grande y mi papá siempre le gustaba la sopa, de por sí siempre le ha gustado la sopa, el almuerzo, pero tiene que haber sopa. Ese día mi mamá también trabajaba ahí en la bloquera, le ayudamos a correr los bloques. Mi mamá se desempeñaba en muchos quehaceres, oficios, ¿sí? Entonces mi papá llegó ese día y mi mamá le sirvió en un plato, no esos redonditos, sino los grandecitos. Y mi mamá fue y le pasó el plato, mi papá estaba sentado en la cama y mi papá le dijo, ¿y no hizo sopa? Y dijo, no, no hice sopa, cuando él le botó la comida por los pies. Pero eso no me afectó tanto, fue cuando él cogió un estornillador de pala largo de los grandes y se lo botó a ella. ¡Fa! Cuando él se lo botó, se lo enterró en una pierna. Entonces todo eso iba como en ese tiempo afectándome y yo me estaba llenando quizás de rabia hacia mi papá, ya lo miraba diferente y así hubieron muchas escenas de que él llegaba tomado y rompía la loza, golpeaba a mi mamá, una vez también la cogió como con un bate de béisbol y le pegó tanto que yo ya sentía un dolor muy profundo en mi corazón y bueno, y eso se repitió una y otra vez hasta que un día se terminó esa constructora para ese sector y nosotros nos fuimos a vivir a otro lugar. Nos fuimos a vivir por allá para el lado del río Guatiquía, en un barrio cerca del Santa Elena, que se llama Villa Suárez. Ahí empezamos a vivir, pero mi papá no cambiaba, yo ya estaba más grandecito. Yo le decía a mi mamá, vámonos a vivir solos, yo ya no me aguanto más que mi papá le pega a usted debido a que mi papá tomaba mucho y era muy mujeriego. La realidad no conocíamos del evangelio y mucho menos íbamos a una iglesia, éramos católicos, pero ni a una iglesia católica íbamos, no teníamos unos principios, ¿sí? Entonces por eso mi papá quizás tomaba mucho y él tenía mujeres y todo eso afectaba mucho el hogar. Mi papá era un hombre que se hacía querer de todo el mundo, pero el problema era en el hogar. Hasta que un día le dije a mi mamá que no, que nos fuéramos de la casa, vámonos de la casa.
Entonces mi mamá le daba mucho miedo enfrentar la vida con nosotros y qué. Entonces mi mamá no lo hacía. Mi mamá decía, no, yo no me voy a, todavía esperemos que mi papá cambie. Y mi papá llegaba en momentos de que decía, sí, yo voy a cambiar. Tanto que mi mamá estuvo en embarazo de dos niñas, pero como mi mamá también se rebuscaba tanto, ella lavaba ropa, ella también se hacía querer, se hace querer aún, porque a los dos los tengo vivos. Se hace querer mucho de la gente, pero en un momento de esos mi mamá puso una ropa encima de la cama. Cuando mi mamá puso la ropa encima de la cama, mi papá siente que la ropa aún está húmeda y mi papá llega, de pronto no con esa intención, le pega una patada a la ropa y le pega a mi mamá en la barriga. Tanto que en la noche como en la madrugada, cuando mi mamá se levantó con mucho dolor y ella estaba sangrando. Entonces ahí fue cuando perdió una de las niñas, porque fueron dos niñas que perdió. Entonces todo ese problema, toda esa situación, yo ya iba creciendo, yo ya tenía más o menos unos 8 años cuando yo le dije a mi mamá, no, vámonos, yo no quiero ir más con mi papá, siento que estoy cogiendo odio hacia él y no quería eso tampoco, porque aún mi papá me enseñaba muchos principios, sino que el problema como tal era ellos dos, ¿sí? Mi papá quizás no quería a mi mamá o por lo que él le ponía, pues le fallaba con otra mujer, pues eso afectaba mucho y de hecho él tomaba, pues eso afectaba mucho la relación entre ellos dos. Entonces mi mamá decide irse, nos fuimos de la casa, no vivimos más con él, pero ahí empezó otra situación, más necesidad, porque pues mi mamá se encerró en depender solo de mi papá. Entonces nosotros comenzamos a vivir ya solos, yo ya sentía una carga más hacia mi mamá porque ella era sola, aunque ella se rebuscaba, lavaba ropa, lavaba casa, lo que le tocara hacer, vender. Entonces yo decido ponerme también a trabajar. Entonces comienzo, yo en el Popular vendía empanaditas, buñuelos, lo que pudiera vender y eso lo partíamos por mitad con mi mamá. Entonces, pero hubo mucha necesidad, yo comencé a conocer La Plata y en mí comenzó, quizás yo empecé a madurar a muy temprana edad. Entonces comencé ya a conocer La Plata, ya no quería estudiar. De todos modos, mi mamá no tenía para darle el estudio a los dos. A mi hermano Cristian lo puso a estudiar, yo le dije, mamá, no, yo me pongo a trabajar. Comenzó a trabajar a su corta edad, motivado por sus buenas intenciones de aportar ayuda a su casa y a su vez alivianar la carga de su mamá. Esta buena intención por aportar algo para su casa no duró mucho, porque la amargura, fruto del sufrimiento, hizo que el comportamiento de Johnny se tornara cada vez más difícil, convirtiéndose en una pesada carga de preocupación para su mamá. Pensando en poderle ayudar a mi mamá, pero las cosas no son así. De la edad que yo tenía, no tenía una responsabilidad como tal y empecé a conocer el mundo, a conocer que podía ganarme la plata, a conocer que podía salir adelante. Entonces así mismo le empecé a traer problemas a mi mamá y como no teníamos una economía estable, sino eso vivíamos era de casa en casa, teniendo mucha necesidad, mi mamá muy angustiada porque no podía darnos los que ella podía. Entonces ella toma, en esa situación toma la decisión de mandarme a vivir con mi papá, pero yo empecé también lo mismo, a irme a vivir para allá y allá tuve muchos problemas, un tío un día me fue a pegar y de hecho me pegó, pero yo ya no me dejaba de nadie. Me acuerdo tanto que era para unas fiestas y yo llegué a la casa y mi tío me estaba esperando en una puerta y me cogió a correa. Y yo no me aguanté tanto que yo me salí, lo cogí a piedra, yo no me dejaba de nadie. Yo decía, mi papá le pega a mi mamá, pero desde ahí nadie volverá a pegarle a mi mamá ni me volverá a pegar a mí. Entonces comencé yo a creerme ya maduro y más grande, entonces mi mamá me manda a vivir con mi papá y después yo vuelvo a vivir con ella, pero yo ya estaba creciendo más, ya me ha vuelto más insoportable, ya no quería parar en la casa, sino quería era ya salir a trabajar. Entonces cuando nosotros nos vamos a vivir al barrio Ciudad Porfía, ella decide llevarme a un internado.
decide internarme porque pues la verdad en ese tiempo había mucha gaminería. Entonces ella decide tomar la opción de internarme en un internado que se llama Emposta, queda cerca por Porfía, pero cuando ella me interna allá yo me doy cuenta de que tengo más relaciones con personas que estaban en el vicio, estuvieron en la guerrilla, o sea, eran ya con otros cuentos más pesados. Aún yo ya trabajaba, pero nunca tenía el conocimiento de la droga y mucho menos de andar en la calle robando, ni mucho menos de hablar de grupos armados. Pero ella en ese tiempo se da cuenta que yo me estaba volando ya con un grupo de amigos de ahí del internado y una vez me encontró en el barrio Porfía de noche y supuestamente yo estaba internado, pero me la encontré. Yo iba bajando por la avenida cuando me la encontré. Era un domingo, me imagino yo, porque habíamos salido a bailar. Entonces ella se da cuenta de que ese internado no le estaba ayudando, sino estaba empeorando las cosas. Entonces ella va y me saca de allá. Me voy otra vez a vivir con ella, pero ya venían problemas con ella y yo, porque yo ya salía, yo ya quería tomar, yo ya había aprendido a fumar. Entonces ya yo me estaba madurando en una edad que no era la adecuada. Entonces mi mamá conoció a un hombre y pues de hecho se juntaron una buena relación y se fueron a vivir, pero ya habían más problemas. ¿Por qué? Porque yo no confiaba en ningún hombre y entonces ya él le iba a decir cualquier cosita y pues yo ya le levantaba la voz y yo le decía que si le tocaba un pelo a mi mamá tenía que vérselas conmigo, pero yo era pequeño. Entonces cuando en ese tiempo ellos ya estaban viviendo y yo ya sentía que yo ya sobraba en la casa, yo dije, pues yo ya sobraba en la casa y en ese tiempo a mí me gustaba usar el cabello largo y me ponía aretes y piercings y fumaba cigarrillo y me gustaba salir a bailar y en ese tiempo yo me acuerdo que uno usaba el pantalón ancho y que las botas texana con punta y que se bailaba y salía uno a bailar en ese barrio, pero había mucha drogadicción, habían pandillas, Entonces yo empiezo a salir y en ese tiempo conozco a la mamá de la niña, la mayor que tengo, que se llama Angie Valentina Páramo Díaz. Ella hoy en día tiene 16 años. Pero entonces, cuando yo la conozco a ella, ella tenía un mundo muy diferente al mío, que ella andaba pues en ese tiempo en grupos, que se arman en los barrios, pandillas y todo eso, pero ella sí ya probaba el vicio. Ella ya sabía quizás de fumar marihuana, porque ella también ha pasado por unos momentos muy difíciles. Entonces yo la conozco a ella y empezamos a tener una amistad, pero ya comienzo yo a conocer otro mundo muy diferente al que yo conocía, que era de la drogadicción. Aún en ese tiempo a mí nunca me gustaba, quizás fumaba cigarrillo, pero nunca me gustaba estar oliendo a cigarrillo, ni mucho menos yo llegar a la casa oliendo a marihuana. O sea, de todos los problemas que tuve en mi casa siempre me enseñaron a nunca robar, a nunca ir a mirar el vicio. Para mí el vicio era algo que yo no me sentía yo oliendo a marihuana o por ahí con un costal en el hombro, no, en ese tiempo no me llegaba el pensamiento. Entonces yo hago una relación con ella y nos vamos a vivir juntos. Ahí fue donde nació Angie Valentina, pero yo era muy joven, la verdad no tenía trabajo en esa edad que yo tenía, no era fácil conseguir un trabajo estable, entonces ella decide ponerse a estudiar y yo decido ponerme a trabajar. Me puse a vender dulces en las bucetas en Villavicencio, me decía de payaso en las calles, de estatua en los semáforos. Sé que es quizás uno tener que agachar la cabeza y esperar que alguien de pronto le dé una moneda. Entonces, pero en ella comenzaron los problemas porque ella se pudo adelantar. Y pudo estudiar, salir adelante y empezó a trabajar en una clínica, la cual que yo también trabajé allá, pero construyendo y pintando y todo eso. Pero sentía no, era la realidad, ella sentía vergüenza de mí. ¿Por qué? Porque quizás yo no tenía un estudio ni estaba preparado para poder estar en el lugar que ella, ¿sí? Entonces comienza a sentir otra aflicción en mi vida y que me marcó. Entonces se dio la oportunidad quizás de meterme con otra mujer ahí en la clínica. Eso fue
que nosotros nos separáramos. Pero a mí me dolía harto porque pues yo vivía con mi hija Valentina y era como si me arrancaran algo de mí, pues no pudimos vivir más con ella. Pero volvimos a intentarlo. Entonces yo decido, ya iba a cumplir los 18 años y yo hablé con el abuelo de ella que me ayudara, que permitiera que yo me fuera para las fuerzas militares, porque yo quería seguir la carrera profesional en las Fuerzas Armadas. ¡Hágale, hombre, hágale!